Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, él intercede ante el trono celestial, el autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal va esa semana?
Bueno, gracias al Señor que nos permite seguir estudiando su palabra, seguir madurando todas estas ideas, a veces un poquito complicadas, ¿no? A veces un tanto como difíciles y confusas, pero en realidad no lo son, en realidad no lo son. En realidad si nosotros vamos al texto encontramos mucha claridad en ello, aunque no las podemos entender en toda su extensión, pero en realidad encontramos que lo podemos entender, que no es algo ahí como enigmático, que no es algo como... y que para nosotros es una gran bendición, ¿cierto? Bueno, pues oremos y iniciamos de una vez. A ti, buen Señor, nos acercamos esta noche. Como siempre, Padre, damos gracias por tu bondad, tu fidelidad, tu amor. Gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra. Gracias por todo este ejercicio que nos has permitido hacer con nuestros hermanos. Qué esperanzador es para nosotros poder acercarnos a tu palabra. Qué gran bendición trae para nuestras vidas acercarnos a la escritura. Gracias por abrir nuestros ojos, gracias porque tú abres nuestro corazón, gracias porque tú impulsas nuestras intenciones para hacerlo todo el tiempo y gracias porque en ti esta noche encontramos refugio, encontramos tranquilidad, nuestra fe es fortalecida, nuestra esperanza es fortalecida, Señor. Como siempre te rogamos que guíes nuestro pensamiento, que nos ayudes, que lo que hablemos esta noche esté conformado a las santas, divinas palabras tuyas, a las sanas palabras tuyas. Así que rogamos por tu espíritu, abriendo nuestro entendimiento esta noche, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues voy a invitarles a que abramos entonces nuestras Biblias, nuevamente, Apocalipsis capítulo 13, vamos para allá. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10, nos hemos estado deteniendo sobre esta parte. Dice la palabra así: el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus diademas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de un oso, y su boca como la de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Bueno, mis hermanos, nos hemos detenido sobre el verso 1 y el verso 2 este tiempo, pero si ustedes recuerdan, hace 8 días nos quedó algo pendiente aún del texto. Así que esta noche nuevamente nos vamos a detener sobre este texto 2, vamos a abrir un poquito más el pensamiento y vamos a hacer unas puntualidades. Ya hemos hablado de todo esto, ¿no? El dragón se paró sobre la arena del mar. Vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos.
La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de un oso, su boca como la de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Bueno, eso no lo hemos visto, pero todo lo anterior sí lo hemos visto. Básicamente lo que Juan está haciendo es comunicarnos en una forma simbólica todo un sistema de un poder político, de un poder militar, que siempre ha estado presente durante toda la historia. Si ustedes recuerdan nuestra clase de hace 8 días, eh, recordarán que cuando Juan se detiene a ver las características del oso, del leopardo, del león, está hablando de unas características en especial que deben ser resaltadas para que nosotros veamos el carácter feroz, el carácter despiadado, la brutalidad de todos esos imperios, de todos esos gobiernos que han estado a lo largo de la historia. No estamos hablando de una persona en especial, no estamos hablando de un imperio en especial, estamos hablando de todo ese sistema satánico que ha estado imperando todo el tiempo. Hace 8 días también vimos y me referí, y esta noche vamos a abrir un poquito ese tema, a una parodia que Satanás está haciendo todo el tiempo con respecto a la autoridad del Señor. Muy bien. Básicamente hemos estudiado, o dijimos más bien, que íbamos a estudiar 3 cosas que se nos enseñan en los primeros 10 versos del capítulo 13. Dijimos que, o más bien estamos detenidos sobre la identidad de esta bestia, es el primer punto. Segundo, la actividad de esa bestia. Y tercero, vamos a ver la respuesta que el Señor está esperando de todos sus hijos, de los creyentes, con respecto a esta bestia que estamos estudiando, que es la primer bestia, porque recuerden que hay 2 bestias en el texto. Muy bien. Nos hemos detenido para hablar entonces de la identidad. Y hemos dicho cómo todos estos símbolos juntos ejemplifican una fuerza tremenda, una fuerza terrorífica que nadie puede tomar a la ligera, y muchísimo menos nosotros como creyentes. Dijimos que los cuadros de estas bestias son una representación de una aparente belleza, pero solamente es una aparente belleza. Nos muestra su velocidad, nos muestra su fuerza, la brutalidad. E hicimos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de bestia es? ¿Qué está describiendo Juan? ¿De qué es de lo que nos está hablando Juan? Bueno, de una realidad ante sus ojos. Recuerden que él dice, y vi. Y es que esta bestia va a describir, vuelvo a decir, sistemas militares, imperiales, gobiernos políticos. Y hace 8 días hicimos una aclaración, y es que los sistemas políticos militares son establecidos por Dios. Aclaramos eso. El creyente no está en contra de ellos. Nosotros no deberíamos estar en contra de ellos. Es bueno que nosotros aclaremos eso, y nosotros como iglesia promulgamos esto. Hay algunas iglesias que es contra todo gobierno y levantan sus voces contra el gobierno de turno. Nosotros no creemos ello. No estamos en contra de ellos. El Señor más bien los estableció, eso sí lo creemos nosotros. Que el Señor los estableció para su gloria, por supuesto, eso también lo creemos. Que el Señor los estableció para el bien del pueblo, por supuesto que lo estableció para ellos. Lo que estamos diciendo es que esta bestia toma todos esos sistemas, los pervierte, los destruye con sus ideas, les da como un nuevo rumbo, les da como un nuevo fin, y pues ahí es donde todo se echa a perder, ¿no? Esta bestia representa, como dijimos, la tergiversación, la desviación, la perversión de esos sistemas. Pero aclaramos, nosotros no estamos en contra de los gobiernos, creemos que han sido establecidos por el Señor, y lo primero que buscan es la gloria del Señor, aunque
las personas no lo hagan de esa manera, pero el creyente debe tener su idea clara. La bestia que vio el apóstol Juan es una mezcla de todas estas bestias. Digamos que es como una amalgama de todos estos reinos del pasado. Hemos hecho notar, o bueno, más bien en la historia cuando uno la revisa, nosotros encontraremos que de una u otra manera todos esos reinos siempre han perseguido y siempre han oprimido al pueblo de Dios. De hecho, en Apocalipsis 17, cuando algún día lleguemos allá, vamos a ver cuando lo estudiemos, que el Señor le va a mostrar a Juan que esa bestia son reinos seculares, son imperios como los que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 13, son reinos en la tierra. Por esa razón es que aparece como en una figura representativa un león, un oso, un leopardo. Por eso es que posee 7 cabezas, 4, lo que podemos decir es que son 4 de la tercera bestia, 3 más de cada una de las otras 3 bestias, por eso tiene 10 cuernos, porque la cuarta bestia de Daniel, que lo leímos hace 8 días, tiene 10 cuernos. Bueno, lo que podemos decir de todo eso para no confundirnos con todo esto es que esta bestia es una mezcla de todos esos reinos que existieron en el pasado y bajo los cuales el pueblo del Señor padeció la persecución, vivieron la persecución. Juan ve aquí una representación en la que aparece la brutalidad, la fuerza de todos esos imperios anteriores. Se manifiesta por la astucia, la velocidad del leopardo, por el poder que el texto nos deja ver que es aplastante del oso, por una ferocidad del león. Volvamos a recordar el texto. Verso 2, 13:2. La bestia que vi era semejante, recuerden que ahí es donde se encuentra el símil, la figura, semejante a un leopardo. Sus pies eran como de un oso y su boca como la boca de un león. Y se ha descrito de una manera muy especial esa bestia, ¿no? También se va a decir de esa bestia, o no, también se va a decir en el texto, dice, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y podríamos hacernos una pregunta importante en este momento. ¿Por qué razón esta bestia de Apocalipsis 13 es una mezcla de todas esas bestias que nosotros leímos hace 8 días en Daniel? Bueno, mis hermanos, porque lo que se le ha mostrado a Juan, a todos estos creyentes, recuerden que Juan va a tener un auditorio inicial y va a ser esa iglesia del primer siglo, de esa iglesia en Asia Menor. Ellos son los que van a recibir como de primera mano todo esto. Y nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y esos hermanos qué van a pensar? ¿Cómo están recibiendo eso? ¿Qué es lo que están entendiendo en medio de todo esto? Bueno, como yo lo dije alguna vez, este mensaje es claro para ellos. Ellos entienden de qué les está hablando Juan, entienden que está hablando de un lenguaje figurado y ellos saben de qué les está hablando. Así que Juan les está escribiendo a ellos, pero también por extensión nos escribe a nosotros el día de hoy. Y dijimos que esta bestia no es un reino específico en la tierra, esta bestia es mucho más grande y representa una cosa muchísima más grande. Y déjenme leerles las palabras de un autor. Él dice, a todos, esta bestia representa a todos los imperios a lo largo de la historia humana que se han parado en contra de Dios y que se han parado en contra de su pueblo. Hay otro autor que dice lo siguiente:
La bestia es el símbolo de la perpetua deificación de la autoridad secular. Aún más, representa los poderes del mal que están detrás de todos los reinos de este mundo y que animan en la sociedad en cualquier momento de la historia el compromiso de la verdad y la oposición a la justicia y la misericordia de Dios. Eso es bueno repasarlo, eso es bueno siempre tenerlo en mente, porque entonces nosotros tenemos que decir que siempre ha estado ahí, siempre ha estado cabalgando ahí en medio de la historia. En el Antiguo Testamento, esta bestia se va a manifestar como el imperio babilónico. Para quienes han leído su Antiguo Testamento, para nosotros como iglesia que hemos pasado un tiempo estudiando los profetas menores, hemos visto la ferocidad, hemos visto el alcance de ese imperio babilónico. Así que es algo como, ¿cómo se dice? Como natural, familiar para nosotros este tiempo. Pero también se manifestó a través de un imperio persa. De ese también ya hablamos. De un imperio griego, bueno, de ese tenemos un poquitico más de contexto lejano, aunque no nos hemos detenido mucho sobre él. Y en los tiempos de Juan, en el primer siglo, esta bestia se manifestó, estaba en ese momento actuando como el imperio romano, que ahí tenemos mucho contexto, nosotros también sabemos algo de ello. Y todo lo sabemos por la descripción de la bestia. Notemos que Juan vio esta bestia con 10 diademas en sus cuernos, para volver a resaltar todo esto. Satanás en Apocalipsis 12 tiene una diadema en cada una de sus cabezas, o sea, 7 diademas. Pero esta bestia tiene una diadema en cada uno de sus cuernos. Ya hemos dicho esto, los cuernos simbolizan poder. Y lo que se nos está diciendo con las diademas en sus cuernos es su manera de conquistar, es la manera como el texto nos muestra que estos imperios conquistan, avanzan, muestran un reinado sobre otro. Nos están mostrando la manera como ellos van a obtener el poder. Va a ser por medio de la fuerza. Para traer un ejemplo, el Imperio Romano. El Imperio Romano fue uno que se caracterizó por ser brutal. Y es ahí donde tiene sus diademas esta bestia. Y así fue el Imperio Romano. Fue conquistando, fue destruyendo con poder a todos. Los que se le iban oponiendo, de una vez los iba acabando. El que se oponía de una u otra manera, lo destrozaban. Hay un escritor que quiero recomendarles, él se llama Justo González. Justo González escribe un libro sobre la historia del cristianismo. Y Justo González nos cuenta cómo el Imperio Romano, bajo el emperador romano, oprimió a los creyentes. Hizo de ellos un símbolo de lo que significaba oponerse al imperio. O sea, él los toma como ejemplo a los creyentes, le dice, ustedes se quieren oponer, mire lo que les pasa a ellos. Y Justo González, citando a Tácito, Tácito es un historiador romano del primer siglo, él va a decir esto, mire, además de matarles, hablando de los creyentes, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió con pieles de bestia para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados. A otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Bueno, ese fue el Imperio Romano, por ejemplo. Nosotros, es que el hermano Edgar Montilla ha dejado de leernos unas historias de un libro, pero lo traigo a colaciones porque si ustedes se dan cuenta en esas lecturas que nos hacía el hermano Montilla, no se refirió a una época, a un año en especial, a unos años en especial, a un sitio en especial.
cuando los creyentes padecían persecución. En el año no sé cuánto. Y nos leía citas del primer siglo, del segundo siglo, del siglo XV, del siglo XVI, otras que son aquí más cerquita, de China, de Corea, de Inglaterra, de África, bueno, ¿sí se dan cuenta? Lo traigo a colación porque ha sido algo que ha estado presente ahí todo el tiempo en la historia del hombre. Como lo he dicho, como lo dije en algún momento, esta guerra contra el pueblo del Señor es tan vieja, tan antigua como la misma humanidad. Muy bien. Pero además notemos que esta bestia tiene sobre sus cabezas, ¿sí? Un nombre blasfemo. Y esa va a ser su característica. Lo más probable es que aquí se le esté mostrando a Juan la declaración de todos los emperadores romanos, o por lo menos de su gran mayoría. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a la historia y de leer la historia de todo ese imperio romano, los animo a que lo hagan, es bien interesante. Resulta que en los tiempos de Juan, esos emperadores romanos, ellos eran llamados dioses. En el pasado, a principios del primer siglo, a los emperadores se les divinizaba, se les declaraba como dioses. Cuando ellos morían, ellos pasaban a ser un dios en medio del pueblo. Pero aquí hay algo bien especial y bien importante. Resulta que en los tiempos de Juan, muchos de ellos demandaron de su pueblo, estando ellos en vida, la adoración como dioses. Hubo en un tiempo donde ellos tenían que morirse y después de que se morían alcanzaban como ese estatus de Dios. Bueno, en el tiempo de Juan no. Ellos estando en vida reclamaban la adoración para ellos, que ellos fueran reconocidos como dioses. El emperador Domiciano, el que estaba en el poder en Roma en los tiempos del apóstol Juan, demandó ser llamado, según un historiador romano, ser llamado así, Dominus et Deus, Señor y Dios. Entonces, esta bestia se manifestó como el imperio romano en los tiempos de Juan. Para los tiempos de Juan, ahí estaba presente. Sin embargo, mis hermanos, esta bestia se extiende mucho más allá de Roma. Esta bestia siempre ha existido. Pregunta, ¿está hoy en nuestro tiempo? Sí. ¿Está hoy actuando en medio de nosotros? Sí. Siempre ha existido como esa autoridad secular, como el gobierno, ese reino mundano que quiere ser divinizado, que se opondrá, que siempre va a perseguir a los creyentes. ¿Hasta cuándo los va a perseguir? Bueno, hasta que Cristo vuelva. Esa va a ser una guerra que siempre va a estar presente. Por eso es que esta bestia es una mezcla de las 4 bestias de Daniel. Esta bestia no está apuntando a un imperio, a un reino secular en particular en la historia de la humanidad, sino a todos los gobiernos, a todos los reinos seculares que se levantaron, a los que se están levantando hoy, a los que se van a levantar contra Dios. Los que se van a levantar no solamente contra Cristo, sino contra su pueblo, hasta que Cristo vuelva. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque a Juan se le mostró que esta bestia se le dio autoridad, como dice el verso, por 42 meses. Vamos a leer el texto nuevamente. Verso 5, 13 verso 5. Se le dio boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad, note, para actuar por 42 meses. Ahí está. De nuevo, hay que hacer esta aclaración. Son los mismos 42 meses que nosotros ya nos hemos referido. En Apocalipsis 11 nos referimos a esos 42 meses, en donde se nos dice que los gentiles hollarán la iglesia. ¿Cuántos días son?
Espero que usted haya dicho los mismos 1260 días de Apocalipsis. También ya los vimos en Apocalipsis 11, que es el tiempo en que la iglesia va a predicar el evangelio y lo va a hacer en medio de la persecución. Son el mismo que nosotros leemos como tiempos, como tiempos y la mitad de un tiempo, así como lo leímos en Apocalipsis 12, y en donde la iglesia es sustentada por Dios mientras es perseguida por el dragón. El dragón la persigue, el Señor la sostiene. ¿Qué representa ese periodo de tiempo? Bueno, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, este periodo representa el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y ese es el tiempo en que esta bestia tiene autoridad para actuar. Esto es muy especial, hermano, porque note que su actividad está restringida por un tiempo. Entonces esta bestia no solo se manifestó en el primer siglo con el Imperio Romano, como hay una corriente que lo piensa así, son los preteristas. Ellos piensan que solo pasó allá abajo el imperio de Domiciano, sino que representa los múltiples reinos opresores que han ido y que han venido a lo largo de la historia, que se levantan, que siempre quieren reclamar su adoración como un Dios en la tierra en contra del Dios único de la tierra y en contra de la iglesia. Y vuelvo a decir, se opondrán a ellos hasta que Cristo vuelva. Y es a ella, como leemos al final del verso 2, a quien el dragón le da su poder, su trono y gran autoridad. Quiero que lo leamos, miren, porque este detalle debemos tenerlo en cuenta. La bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono, note, y gran autoridad. Cuidado con ello. De nuevo esta bestia ha sido llamada por Satanás para servirle. Y va a utilizarla como su mano opresora. Es un instrumento militar, como aquel por medio del cual Satanás se va a oponer a Dios, perseguirá a la descendencia de la mujer. Recuerden que la descendencia de la mujer es ¿quién? La iglesia, espero que haya dicho eso. Pero para ello es que Él le da toda autoridad. Y es por eso que nosotros leemos, por ejemplo, que en Pérgamo es donde estaba el trono de César, por medio del cual gobernaba toda Asia Menor. Ahí se nos dijo que está el trono de Satanás cuando nosotros leemos allá la iglesia de Pérgamo. Sí, César gobernaba desde Pérgamo, hermano, pero ¿quién era el que estaba detrás de él? El gran dragón, Satanás. En el primer siglo, el dragón le había dado su poder, su trono y gran autoridad al imperio. Y donde estaba ese imperio gobernando, en este caso en Pérgamo, pues ahí estaba el trono de la bestia. Por eso es que el texto nos lo refiere así. El trono que Satanás mismo le había dado, pero lo mismo había ocurrido a lo largo de todos los siglos, a lo largo de toda la historia. Nosotros, si hiciéramos memoria, este fue un apunte que tomé de un libro, y el autor dice, mire, lo vemos en el califato musulmán en la Edad Media, en Medio Oriente, destruyendo a los cristianos en esa zona. Lo vimos en la Edad Media con el papado, queriendo arrasar con todo cristiano que se opusiera al papa y sus tradiciones. Lo vemos hoy día en gobiernos comunistas como el de China, encarcelando y catalogando como enemigo del Estado a todos los creyentes. Lo estamos viendo también en países socialistas en donde se persigue a los cristianos por tener una visión diferente del mundo que la que tiene el Estado. De nuevo, esta bestia representa entonces, hermano, a todos los gobiernos opresores que han existido, que existen, que existirán entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Listo? El objetivo de este dragón, o sea, Satanás mismo, que está detrás de la bestia que sale del mar, es muy especial. Mire que Juan escribe,
el dragón dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Y que todo esto debería hacernos pensar mucho, hermano. Es decir, Satanás toma a su secuaz, a la bestia, le da poder para que ocupe un lugar que pertenece a Dios y a su Cristo. Es el rebelde que se establece en el templo de Dios y proclama que es Dios. Recibe poder de Satanás para poder hacer toda clase de milagros, señales, maravillas que son falsas. Lo leemos ahí en el texto y uno dice, wow, ¿y esto como de dónde sale? Y quiero que vayamos a un texto y lo miremos. Segunda de Tesalonicenses 2. Es que este texto nos va a ayudar vamos a buscar más bien unos cuantos textos que nos ayuden como a aclarar un poco de esta idea. Segunda de Tesalonicenses 2. Mire, verso 6. Vamos a leer el verso 6 y el verso 9. Segunda de Tesalonicenses 2:6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Verso 9. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Mire, con todo poder y señales y prodigios. Pero no olvide esa palabrita final. ¿Cómo? Mentirosos. ¿Sí? Además, Satanás dio a la bestia su trono. Y sabe que, mi hermano, como ya lo hemos dicho, no se limita a ningún lugar permanente en la tierra. Por ejemplo, Jesús dijo a la iglesia en Pérgamo, el trono de Satanás, ya le cité eso, ¿cierto? Que estaba ya en su sitio. Quiero que leemos ese texto porque yo lo cité, pero no lo leí. Apocalipsis 2:13. Mejor leámoslo porque yo solamente se lo cité, pero es bueno que lo leamos. 2:13 de Apocalipsis. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí está. Muy bien. También leemos que un ángel derramó la cuarta copa de la ira de Dios sobre el trono de la bestia y con ella sumió el reino de Satanás en una completa oscuridad. Vamos a ese texto. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa, note, sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Y por último, Satanás dio gran autoridad a la bestia, lo cual significa que le ha otorgado autoridad sobre todos los reinos de este mundo. Por medio de la bestia, Satanás gobierna este mundo como su cabeza oficial. Jesús va a reconocerlo y va a hablar algo muy especial. Y reconoce que el diablo en realidad es el príncipe de este mundo. Ahora, cuidado cuando nos referimos a la autoridad del príncipe de las tinieblas, cuando nos referimos a la autoridad de Satanás. Es alguien que está bajo autoridad, ¿de acuerdo? Eso lo hemos repasado mucho. Aunque sí tiene cierta autoridad que se le ha permitido, de hecho es una autoridad que le ha sido delegada. Debemos entender que es un príncipe, pero hay alguien que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, alguien que está en autoridad. Y mire cómo nosotros lo encontramos. A ver, solamente vamos a leer unos textos porque no vamos a alcanzar a verlos todos. Juan 12:31, veamos todo el testimonio del evangelio que nosotros encontramos en Juan. Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando. Vamos unas hojitas adelante. Juan 14, verso 30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Lo notaron? El príncipe de este mundo. Otra hojita adelante.
Juan 16, verso 11. Y de juicio, está hablando Jesús, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bueno, ahí podía citarles otros textos, pero no. Ahora, aquí entonces nos podríamos hacer una pregunta bien interesante. ¿Puede el dragón otorgar poder, dominio? ¿Recuerdan ustedes que hace 8 días yo les dije, mire, todo esto es una parodia de Satanás? Es más bien eso, una parodia. Y esto lo hemos mencionado varias veces porque el único que da gobierno, ¿quién es? Dios, pero Satanás intenta dar ese gobierno, ¿sí? O sea que es Dios quien da el gobierno y autoridad a aquellos que están en esos puestos. Sí, hoy vemos a un gobierno tan corrupto como el que nosotros tenemos, pero nosotros decimos, ¿y de dónde salió esa autoridad? Ok, están bajo la autoridad de Satanás, pero en últimas, ¿quién es el que quita y el que pone reyes? Es el Señor. Es Dios quien permitió que esa bestia llegara al poder. Estos gobernantes tomaron del dragón, más bien, ¿sabe qué? Su terrorismo, su traición, su maldad, su capacidad destructora. Pero veamos algunos asuntos porque nosotros decimos que esto es una parodia. O sea, ¿por qué anda usted diciendo que esto es una parodia? Mire, luego de la descripción figurativa de la bestia, se establece el poder que tenía procedente del dragón. En ese sentido comienza a manifestarse la imitación diabólica de Dios que Satanás promueve. La Biblia nos va a enseñar, por ejemplo, que el Padre dio a su Hijo las mismas cosas que el dragón da a la primera bestia. ¿Jesús recibió de su Padre el poder? Sí. ¿Dónde dice eso? Veámoslo. Hechos 10:38. Dice así: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder. Ahí está. Sin duda, el poder que Satanás da a la bestia es un poder entonces limitado, hermano. No es un poder absoluto que puede tener. Mientras que el poder que el resucitado recibió de su Padre es un poder infinito. Y de eso podríamos citar y citar y citar textos, hermano. Ahora, ¿Jesucristo recibió del Padre el trono? Sí. Lo recibe del Padre para que Él gobierne sobre todos, para que Él sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis. Apocalipsis 3:21, mire lo que dice. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Es claro o no? El reino ha sido preestablecido, el rey ha sido ordenado eternamente. Pero este reino de la bestia, ¿qué tenemos que decir contra el reinado de esta bestia? Ya lo hemos dicho, es efímero. Solo tiene una pequeña duración, una corta duración de 42 veces, mientras que el reino del Hijo de Dios será perpetuo. Eso lo encontramos nosotros en la Escritura todo el tiempo también. Ahora, la última pregunta. ¿El Señor recibió autoridad de su Padre? ¿Él recibió una autoridad suprema? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, Juan 17, verso 2. Es lo que dice. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a los que tú le has dado. Note, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. ¿Quién está hablando? Jesús. Verso 1, mire lo que dice: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. El Padre le dio
el nombre que es sobre todo nombre, para que ejerza autoridad suprema, universal, sobre todo y sobre todos. Leamos otro texto, Filipenses 2. Uy, hermano, aquí podríamos encontrar si nos detuviéramos sobre todos los textos que tengo aquí apuntados, nos iríamos hasta tarde, pero no podemos. 2, verso 9. Filipenses 2, verso 9. Mire, vamos a leer hasta el 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí lo notaron? Recibe autoridad, recibe el trono, recibe todo el poder. De la misma manera, la autoridad que recibe la primera bestia procede del dragón, pero es una autoridad que será limitada. Como mucho se le permitirá a la bestia controlar por un momento, por unos breves instantes todos los reinos del mundo. Sin embargo, la autoridad que el Padre dio a Cristo excede a cualquier humanamente posible. Él va a poder, él alcanza toda la supremacía universal. Ahora, ¿se dan cuenta porque nosotros nos referimos a ello como una parodia? Juan afirma que el dragón dio estas cosas a la primera bestia, expresando la acción mediante un verbo que equivale a conceder, como a dar, como a constituir. El único que tiene poder absoluto, autoridad absoluta, su reino absoluto, su trono absoluto es ¿quién? El Señor y Dios. Entonces volvemos a preguntar, ¿puede el dragón otorgar el poder? No, mi hermano, la acción diabólica en realidad es solo como una imitación maligna que está haciendo de Dios. Pero en medio de esa imitación maligna nosotros tenemos que ver que es un desafío abierto al omnipotente. Daniel nos enseña que, veamos el último texto mejor, porque Daniel 4:17. Más bien leamos el texto. Mire, esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. ¿Está claro o no? Así es que Dios es quien determinó el curso de la historia conforme a su determinación, conforme a su propio plan, estableciendo o quitando reyes. Mis hermanos, si Dios no desiste de su determinación y su reino está seguro, Satanás está imposibilitado en su propósito. Se opone abierta y totalmente al decreto divino, sí, lo ha hecho durante toda la historia, sí, pero nuestro Señor es un Señor más que vencedor. Es importante tener eso en cuenta. ¿Trae esto esperanza o no trae esperanza para nosotros? Por supuesto que sí, mis hermanos. Bueno, vamos a parar aquí por hoy. Oremos, démosle muchas gracias al Señor y qué Dios grande y qué Dios soberano el que nosotros tenemos, ¿no? Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta noche, gracias por esta enseñanza, gracias por el tiempo y porque nos has permitido acercarnos esta noche a la Escritura. Esta noche queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces nosotros hemos desconfiado, muchas veces nosotros hemos quitado nuestra mirada de ti, por eso nos hemos llenado de temores, por eso nos hemos llenado de inseguridades, porque parece que olvidamos quién eres tú. Si hoy vemos que en medio del mundo se mueve un poder que
que es contrario a ti y que pareciera que controla todo. Pero nosotros hoy con una visión clara de tu palabra podemos decir, Señor, tú eres quien controla todo, tú eres quien ha determinado todo, tú eres quien ha decretado todo. Nada de lo que hoy pasa en nuestras vidas, nada de lo que hoy pasa en el mundo, nada de lo que hoy pasa en los gobiernos, nada de lo que hoy pasa en nuestra ciudad ha salido a tu control. Tú mismo has entregado poder. Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia, ayuda al creyente, Señor, para que estas ideas puedan estar claras en nuestra mente, Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni hambre, ni desolación alguna que nosotros pudiéramos padecer. Nuestra fe puede estar firme hoy en el Dios Todopoderoso que extiende su brazo fuerte, que con poder sostiene a los suyos, que con poder guarda a los suyos. Y que aunque esto pareciera que se puede salir de control, tú siempre todo lo tienes bajo tu control, tu decreto se cumplirá. Tú eres el que ha dado poder. Y conforme a tu divino propósito, tú lo has hecho esta noche. A ti toda la gloria. Qué poderoso Señor tenemos, qué glorioso Señor el que nosotros tenemos, que ha controlado los hilos de la historia siempre, que ha decretado que va a pasar en la historia siempre, y nosotros descansamos en ello totalmente. Gracias por esta noche, mi Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, seas tú glorificado, y esto traiga bendición a todos nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, así terminamos por hoy. Les esperamos para que nos sigan acompañando los días jueves a nuestro estudio. No olviden el domingo, reunión 7:30, 9:30 de la mañana. Esperamos que usted disponga de su tiempo, que se anime, que se prepare y que podamos compartir todos un buen tiempo en el día del Señor. Que tengan una feliz noche, que descansen mis hermanos, y entonces aquí nos seguimos viendo todos los jueves. Un fraternal abrazo para todos. Que